Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición de República de Córdoba. Mi nombre es Maximiliano Lescano y soy profesor de Historia. Como ya saben, esta es una columna que va a estar saliendo por el canal de Vía Socialista, así que, primero que nada, si no estás suscrito todavía, te invito a que te suscribas al canal y además queremos recordarles que en la descripción de cada video van a encontrar un link donde pueden ingresar si les interesa colaborar para que este canal siga creciendo, mejorando edición, abriendo más columnas sobre distintas temáticas. Así que desde ya quedan invitados formalmente para que nos puedan seguir dando una mano y seguir creciendo. Bien, en este segundo episodio vamos a tratar de analizar cuál es la realidad de la provincia de Córdoba en materia de vivienda, ¿sí? Lo que vamos a ir viendo es, en gran medida, cuál es el acceso, el nivel de acceso a la vivienda que hay en la provincia de Córdoba. Vamos a analizar lo que es el déficit habitacional en nuestra provincia. También vamos a ver cuál es la realidad relacionada a asentamientos precarios y toma de tierras, ¿sí? Que es algo que se ha venido extendiendo mucho en los últimos años. Vamos a analizar también cuál ha sido la política de vivienda del peronismo desde 1999, comenzando con José Manuel de la Sota, hasta la actualidad, ¿sí? 2024. ¿Cuáles han sido sus distintas políticas? La política de barrio-ciudad, la política de erradicación de viviendas rancho y la política de vivienda semilla. También vamos a analizar cuál ha sido la respuesta privada, es decir, la respuesta del mercado, y cuál ha sido el resultado después de 25 años de peronismo en el poder en la provincia de Córdoba. Y finalmente vamos también a tratar de desarrollar brevemente cuál es nuestra política, la política de vida socialista, para dar solución a la falta de vivienda en la Argentina y en Córdoba particularmente. Así que vamos a comenzar. Veamos, actualmente se discute, por ejemplo, el tema de la ley de alquileres, que es una discusión que toma cierta centralidad en el debate público, fundamentalmente porque en realidad lo que esconde, lo que tiene detrás es un problema mayor, que es el problema de la falta de vivienda. Resuelto el problema de la vivienda, el problema del alquiler es un problema inexistente o uno podría decir casi nulo. Sin embargo, es un problema que ocupa, diría, casi el centro del debate público o que está recurrentemente siendo materia de debate, ¿sí? Obviamente el tema de la vivienda es una necesidad central, no sé si hace falta explicar demasiado por qué, pero básicamente vivienda es una de las necesidades más elementales que hay. Sin embargo, en Córdoba está lejos de cumplirse, digamos. Si uno se pregunta qué pasa con el sueño de la vivienda propia en la provincia de Córdoba, y lo que sucede es justamente eso, que es más que nada un sueño. Para gran parte de la población cordobesa, el tema de la vivienda sigue siendo un sueño incumplido, lamentablemente. Por eso lo que vamos a analizar, por ejemplo, es el déficit habitacional en la provincia. Hablamos de déficit habitacional cuando estamos hablando de, básicamente, gente que habita viviendas inhabitables o irrecuperables, ¿sí? Que pueden ser casas rancho, casillas, locales construidos con fines distintos de vivienda, por ejemplo, un local comercial, gente que vive en pensiones, hoteles, vivienda móvil o que directamente vive en la calle, ¿sí? Eso es una parte del déficit habitacional. La otra parte es, por ejemplo, más de una familia viviendo en la misma casa, eso es lo que se denomina como cohabitación, o el hacinamiento, es decir, más de 2,5 personas viviendo en una sola habitación, ¿sí? Por habitación, en una vivienda. Eso es conceptualmente básicamente lo que diríamos que es el déficit habitacional. ¿A cuántas familias alcanza el déficit habitacional en Córdoba? Se habla de más de 200.000 familias alcanzadas por esta situación, ¿sí? Ya sea situación de hacinamiento, situación de cohabitación o directamente que habitan viviendas inhabitables, digamos, ¿sí? Como las que describíamos al principio. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el Foro de Análisis Económico de la Construcción? Cuando este foro analiza la realidad cordobesa, lo que dice es, bueno, principalmente las familias de bajos ingresos, las familias cuyos ingresos no llegan a la línea de pobreza, carecen de viviendas alrededor de 114.000
286 familias. Es decir, hacen falta en Córdoba, solamente en la provincia de Córdoba, 114.286 viviendas exclusivamente para las familias cuyos ingresos no superan el índice de pobreza. Eso es el equivalente a 6 millones de metros cuadrados cubiertos y es una política que implica una inversión estatal necesariamente por los ingresos de estas familias, que es equivalente a 2.900 millones de dólares, ¿sí? Que es una inversión que necesariamente debería hacer el Estado, según el Foro de Análisis Económico de la Construcción. ¿Qué sucede con lo que el foro denomina clase media? Clase media es un concepto que no nos vamos a detener a analizar acá, pero nosotros no distinguimos entre clase media o clase baja según el índice, según el ingreso. Más bien distinguimos entre clase obrera o burguesía según su lugar en la estructura económica y si son dueños de los medios de producción o no. Pero bueno, ¿a qué llama clase media a este foro? Llama clase media a gente que tiene, a familias que tienen un ingreso igual o superior a 4 canastas básicas alimentarias, ¿sí? En la provincia de Córdoba, estas familias que cuentan con un ingreso de alrededor de 4 canastas básicas requieren, por falta de viviendas también, unas 146.667 viviendas, ¿sí? Eso equivale a 11 millones de metros cuadrados cubiertos, ¿sí? Construir, y requiere necesariamente una inversión estatal de 7.000 millones de dólares para el acceso a crédito hipotecario, ¿sí? Para financiar lo que sería la vivienda de estas familias cuyos ingresos no están por debajo de la línea de pobreza, pero que aún así no logran acceder a una vivienda propia. Bien. La realidad del crédito hipotecario lo podemos ir analizando brevemente, pero crédito hipotecario del Estado ha existido efectivamente. Sin embargo, la política de crédito hipotecario impulsada por el Banco de la Provincia de Córdoba no ha sido suficiente, ha tenido sus momentos de mayor demanda de crédito y luego hacia la crisis del 2018 ha caído mucho la demanda de crédito producto del encarecimiento de los materiales y de que el propio acceso al crédito por muchas facilidades que brinda el Estado no termina siendo accesible para muchas familias, por lo tanto, digamos, queda fuera del alcance de gran parte de la población. Actualmente, según el mismo foro que acabamos de citar, solamente un 17% de las transacciones de las compras de inmuebles se llevan a cabo gracias a el crédito hipotecario del Banco de Córdoba, ¿sí? Todo el resto se hace por fuera. Eso da una idea de lo poco accesible que está haciendo la política del crédito. Veamos, asentamientos precarios y toma de tierras. Es un tema que se ha recrudecido en los últimos años, desde el 2005 al 2015 por lo menos, y vamos a analizar cuál ha sido la respuesta del gobierno provincial. Veamos. Hacia el año 2003, José Manuel del Soto impulsó lo que ha denominado el programa Mi Casa, Mi Vida, y el eslogan básicamente era el acceso a una vivienda propia. La idea de este programa ha sido relocalizar familias que vivían en asentamientos precarios, en villas, sobre todo en la ciudad de Córdoba, al interior de la ciudad de Córdoba, y que en general estaban ocupando lugares, digamos, en zonas céntricas o periféricas a la zona céntrica de la ciudad de Córdoba. ¿Qué ha sucedido con este programa? Lo que hace el programa este, que se va a desarrollar entre el 2003 y el 2008, es crear barrios ciudad. Los barrios ciudad han sido barrios que se han construido sobre todo hacia las afueras de la ciudad de Córdoba, sobre todo pasando la circunvalación de la ciudad, y los barrios ciudad, digamos, se ofrecieron como una oportunidad para la vivienda propia para esta gente que estaba digamos, ocupando en asentamientos precarios zonas del centro de la ciudad, y se les ofreció una vivienda en esos lugares. Lo vamos a ir nombrando, pero en general eran zonas digamos, que estaban en el centro o en zonas periféricas del centro de la ciudad, como venía diciendo. Los barrios que se han construido son 15 emplazamientos en total, vamos a nombrar algunos solamente: Ciudad de Mis Sueños, Villa Retiro, Ciudad de los Cuartetos y Barrio Ciudad de Vita. ¿Cuál ha sido el resultado de este programa de Mi Casa, Mi Vida? En general, digamos, lo primero que se ha visto es que las zonas desocupadas se han convertido rápidamente en lugares de alta valorización
en términos de mercado inmobiliario. Entonces, por ejemplo, en la zona de Güemes, en la zona de lo que era el Pocito, como se denomina, lo que se han construido son grandes emprendimientos inmobiliarios. Uno de ellos es el que está a cargo del grupo Proaco de Lucas Salim. En la primera columna de la República de Córdoba hablamos un poquito de esto. Si no la han visto, les invitamos a que vayan a verla. Otro ejemplo ha sido, por ejemplo, en San Vicente. En barrio San Vicente se ha desplazado a familias hacia estos barrios ciudad. Represión de por medio, porque parte de estas familias no quería dejar el lugar que estaban habitando, y lo que se ha construido ahí es, por ejemplo, el supermercado Dinosaurio Express, ¿sí? Que está detrás de la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba. En otros barrios ha ocurrido cosas similares, pero en concreto, digamos, esta fue una primera solución que se ha dado a las familias que viven en asentamientos. ¿Cuál ha sido el problema de esta política de vivienda que se ha implementado? En primer lugar, que estos barrios ciudad son barrios que, como decía, están localizados en general en la periferia de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Por fuera de la circunvalación. Algunos de ellos están a una distancia de más de 20 kilómetros del microcentro de la ciudad, ¿sí? Es decir, son barrios que están bien alejados y que han sufrido algo que se ha denominado guetización de los barrios, ¿sí? ¿Qué sucede? En general, digamos, se han hecho promesas de confort, muchas de las cuales han sido incumplidas. Son barrios que han tenido poco o nulo acceso a centros deportivos barriales o centros culturales. Son barrios donde el problema del transporte, que es un problema grave en la provincia de Córdoba y en la ciudad, es un problema que se agudiza mucho más por la falta de frecuencia en general, no solo por el precio del transporte, que hoy también viene siendo un tema muy discutido, por la falta de infraestructura básica, ¿sí? Cloacas, gas natural, incluso asfalto, y también por la falta de seguridad. Es decir, muchas veces ha habido demandas de seguridad, y el problema con el tema de la seguridad no es solamente que no se ha cumplido con las demandas de seguridad, sino que además la política policial implementada en estos barrios ha sido una política de prácticamente de segregación en contra de los habitantes de estos barrios. ¿Qué sucede? Muchos de los vecinos de estos barrios, queriendo desplazarse hacia el centro, ya sea para su lugar de trabajo o su lugar de estudio, o simplemente a buscar trabajo o a transitar la ciudad, se han encontrado con controles policiales que le han dificultado mucho el acceso al centro de la ciudad, y que incluso han sufrido lo que se denomina el Código de Faltas. El Código de Faltas en la provincia de Córdoba es un código contravencional que, entre otras cosas, aplica la figura del merodeo, ¿sí? La figura de merodeo, que terminó finalmente por derogarse, era una figura donde, si una persona no daba una razón puntual y que a las autoridades policiales le resultara razonable o suficiente para estar transitando en la vía pública, uno podía ser detenido, ¿sí? Por 72 horas, y ahí uno, bueno, tenía averiguación de antecedentes, etcétera, etcétera, y luego recobraba la libertad, pero mientras tanto son 72 horas detenido en una comisaría. ¿Con qué motivo? Con el motivo de merodeo. En general, estos barrios han sido ubicados en zonas o bien rurales o industriales, pero está fuera del ejido urbano como tal. Entonces, digamos, esta respuesta al problema de los asentamientos y de la vivienda precaria, en general lo que ha hecho es profundizar ha tenido un efecto de guetización, de segregación de los sectores más humildes de la ciudad de Córdoba, sobre todo, ¿sí? ¿Qué ha sucedido luego con estos mismos barrios? Ha sucedido que con el tiempo la población ha seguido creciendo, y lo que sucede es que la falta de nuevas viviendas ha llevado a que haya nuevas ocupaciones, en general muy cerca de estos barrios ciudad, ¿sí? Con lo cual el fenómeno de los asentamientos precarios y la ocupación de tierras ha seguido avanzando, y en este caso localizados en la periferia de estos barrios ciudad. Entonces, si uno analiza las nuevas tomas de tierras, en general lo que se va a encontrar es que están todas muy cerca de estos barrios ciudad, ¿sí? Normalmente es la misma población que ha ido creciendo y que ha reproducido la lógica de, falta de vivienda, ingresos bajos, y finalmente, digamos, termina poblando las periferias de la ciudad
y sufriendo prácticamente las mismas condiciones precarias de vida que el resto de los vecinos de los barrios ciudad. Actualmente lo que existen son 37 ocupaciones que están registradas y es un fenómeno que creció mucho incluso mientras se aplicaba la política de Mi Casa, Mi Vida de José Manuel de la Sota. Entonces, entre 2005 y 2015 se ve el pico de nuevas ocupaciones de tierra, ¿sí? La política, recordemos, se había desarrollado entre el 2003 y el 2008. Entonces, se va dando un fenómeno en paralelo, lo cual habla de cuál es la insuficiencia de esta política de vivienda que se lleva adelante. Más adelante lo que se implementó fue el plan de sustitución de viviendas precarias y erradicación del mal de Chagas, ¿sí? Esta es una política que se ha llevado adelante sobre todo en los departamentos más rurales de la provincia de Córdoba. Nombro algunos: Ischilín, Minas, Pocho, Río Seco, San Alberto, Sobremonte, Totoral, Turumba y San Javier, ¿sí? Algunos seguro me ha faltado, pero en general esas son las zonas que han sido donde se ha ido construyendo y se ha llevado a cabo este plan de sustitución de viviendas. ¿Cuántas viviendas se han construido? Se han reemplazado en realidad. Son un total de 2.413 viviendas, ¿sí? En las localidades más rurales de la provincia. Estamos hablando de 2.400 viviendas en contra de un déficit que alcanza las 200.000 viviendas. ¿Bien? Y lo otro que se ha llevado adelante, por ejemplo, es el programa de vivienda semilla. Por ejemplo, en Río Cuarto, que es una localidad de 200.000 habitantes aproximadamente, lo que se han construido son 39 de estas viviendas, ¿sí? En una localidad de 200.000 personas. En la ciudad de San Francisco, de donde es oriundo el actual gobernador de la provincia, que es una ciudad que cuenta más o menos con 100.000 habitantes, si uno considera también a los habitantes de la periferia de la ciudad, se ha llevado a cabo la construcción de 75 viviendas, ¿sí? En total, 75 viviendas, de unos 36 metros cuadrados, es decir, viviendas en general de tamaño pequeño, y en una localidad de 100.000 habitantes, solo 75 viviendas. ¿Cuál es el resultado? Bueno, parte del resultado ya lo hemos adelantado, ¿sí? El déficit habitacional en la provincia de Córdoba alcanza más de 200.000 familias y el índice de falta de viviendas que en el resto del país alcanza a 1/3 de la población, en la provincia de Córdoba llega a ser incluso mayor. El 40% de la población cordobesa no tiene acceso a una vivienda propia, ¿sí? Ese es en general el resultado de estos 25 años de peronismo con una política más que insuficiente. Vamos a ver qué ha hecho el mercado privado, ¿sí? ¿Qué ha hecho el mercado privado? En el sector privado lo que suele ser un poquito más resonante son, por ejemplo, las cooperativas de vivienda al estilo de Vivienda Horizonte, entre otros. Vivienda Horizonte es uno de los más conocidos. Ha tenido ciertos resultados, pero el problema de la cooperativa de vivienda es que, primero que nada, uno tiene que contar con un terreno propio previamente, es decir, no es un programa que incluya el terreno, y sí facilita cierta financiación. El otro problema es que, claro, tener un terreno no implica que uno tenga acceso a los servicios elementales de electricidad, agua potable, cloacas, asfalto, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, la iniciativa privada, por lo menos de parte de las cooperativas de construcción de viviendas, tiene ese primer límite, ¿sí? ¿Qué dice la Cámara Argentina de la Construcción? Cuando los empresarios han hablado, digamos, sobre el tema, se han reunido y se han expresado sobre el problema de la falta de viviendas, lo que han dicho es que ellos ponían las esperanzas en el blanqueo de capitales que se está por impulsar actualmente, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Política de blanqueo han tenido todos los gobiernos. Si uno piensa en el gobierno de Cristina, ha impulsado política de blanqueo de capitales. El gobierno de Mauricio Macri ha impulsado política de blanqueo, Alberto también, y actualmente incluso Milei está pensando en una política de blanqueo. Gente como Lucas Salim del grupo Proaco, lo acabamos de mencionar hace un instante, o Roque Lenti del grupo GNI, lo que dicen es esto: el blanqueo va a permitir que gente que tiene ahorros o grupos inversores que tienen cierta cantidad de dinero disponible, con el blanqueo vayan a invertir rápidamente y construyan nuevas viviendas y de esa manera dar
respuesta al problema de la falta de viviendas. El tema es el siguiente. A ver, en primer lugar, como decía antes, política de blanqueo ya se ha impulsado. Es decir, lo que nos dicen los grupos empresarios es que se continúe con políticas similares a las que ya se han impulsado y que, como hemos visto, no han resuelto el problema. Pero además el problema de la respuesta de estos privados es que, en general, son grupos que construyen grandes emprendimientos inmobiliarios, ya sea de departamentos o de grandes edificios de shoppings, o de torres, digamos, destinadas al turismo, etcétera, etcétera, pero que se usan como una forma de refugio de capitales. Es decir, ellos evaden impuestos, para eso quieren el blanqueo, para poder invertir dinero que viene de actividades no registradas, o uno puede decir incluso ilícitas, porque el blanqueo habilita que gran parte de esos capitales se legalicen de alguna manera. Y lo que hacen en general es hacer grandes emprendimientos inmobiliarios que no están destinados a la vivienda y a satisfacer la vivienda social, como una necesidad social, sino como una forma de refugio de valor. Por lo tanto, no parece que la respuesta de la Cámara Argentina de la Construcción termine de, por lo menos, plantear un horizonte de salida a la situación de la falta de viviendas. Lo que tenemos finalmente con estos grupos empresarios son más viviendas en menos manos y más gente sin vivienda. Es decir, se construye más vivienda, pero el acceso a la vivienda para la población cordobesa y argentina en general tiende a ser más inaccesible. Esto para los liberales puede ser un dato positivo, ya que ellos valoran a la desigualdad como base para la vida libre. Sin embargo, para nosotros los socialistas, esto es claramente un síntoma de cómo el mercado privado no resuelve los problemas, y obviamente no está interesado en resolver el problema de la falta de vivienda, sino está pensando más bien en la ganancia privada, como ya sabemos. Pero no está ofreciendo una salida ni en el corto plazo ni en el mediano plazo para las familias que no tienen vivienda, ¿sí? Actualmente en la Argentina el salario promedio podemos decir que es de unos $500. Costear un departamento actualmente llega a costar unos $50.000 en total, ¿sí? Es decir, de nuevo, es algo prácticamente inaccesible para el grueso de las familias, y vemos como un cuarto de siglo de política peronista no ha resuelto el problema ni a través del crédito hipotecario, ni a través de los programas como Barrio Ciudad, que en general han terminado en la guetificación y en la segregación de parte de la población más humilde, y tampoco en el interior de la provincia. Ya hablamos de las viviendas ranchos, hablamos de las viviendas semillas, ¿sí? En ese marco es lógico que el problema del alquiler tome relevancia, porque, claro, 40% de las familias cordobesas no tienen una vivienda propia, ¿sí? ¿Cuál es la salida que nosotros planteamos desde Vía Socialista? Está claro que, primero que nada, el acceso al crédito para parte de la población que tiene ciertos ingresos, es muy importante. Entonces, el comienzo de una política de vivienda puede ir por ese lado, por el lado de créditos hipotecarios realmente accesibles. Pero está claro que no podemos dejar esto librado a el mercado como quisieran los liberales. Por eso, el comienzo de una política socialista que dé respuesta real a esto tiene que partir de la expropiación de buena parte de la vivienda ociosa, ¿sí? De estos grupos, sobre todo, que evaden impuestos y luego esperan un blanqueo para poder construir viviendas como forma de especulación y no como una forma de dar respuesta a la falta de viviendas, ¿sí? Ese podría ser el comienzo de una política de vivienda. Luego, está claro que los ingresos de la familia, de la clase trabajadora, deben mejorar, ¿sí? Y por eso el programa de vivienda tiene que ser integrado a un programa más general, como el que venimos impulsando. Si ustedes no lo conocen todavía, o si no lo han leído, los invitamos a que lo lean. Pueden entrar a nuestra página Vía Socialista y descargar el programa, que es Argentina 2050, que es un programa integral pensado para que cada trabajador cordobés y argentino en general pueda producir más y producir mejor. Es decir, cómo hacer que el trabajo de cada uno de los argentinos
sea más productivo y cómo hacer para que esa productividad sea organizada de manera estratégica y de esa manera resolver problemas sociales y para que la demanda social además esté puesta en el centro de la política estatal y no sea la ganancia privada de unos pocos, que como ya vimos da muy malos resultados además porque es lo que nos trajo hasta acá, ¿sí? Vamos a ir cerrando. De nuevo, muchas gracias por unirse al canal. Si no lo han hecho, de nuevo, los invito a que se suscriban y estamos en contacto para saber más sobre la República de Córdoba. Les mando un saludo grande.